Los Anunnakis, una figura central en la mitología mesopotámica, han capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo de los siglos. Estos seres, considerados dioses por los antiguos sumerios, son descritos como descendientes de Anu, el dios del cielo, y desempeñaron un papel crucial en la creación del mundo y la humanidad. Los relatos sobre los Anunnakis no solo se encuentran en textos antiguos, como las tablillas sumerias y babilónicas, sino que también han trascendido en las teorías modernas que sugieren conexiones entre estos dioses y la posible intervención extraterrestre en los inicios de la civilización humana. En la mitología, los Anunnakis son descritos como seres poderosos que gobernaban sobre la tierra y los cielos. Según los textos, llegaron a la tierra desde su planeta de origen, Nibiru, y asumieron el control sobre el destino de la humanidad. Estos dioses no solo crearon a los humanos para servirles, sino que también intervinieron directamente en la historia, otorgando conocimientos, construyendo monumentos y, en algunos casos, castigando a la humanidad por su desobediencia. Su influencia fue tal que muchas de las grandes civilizaciones antiguas, como Sumer, Egipto y Mesoamérica, atribuyeron sus avances y construcciones monumentales a la intervención de los Anunnakis. A lo largo de la historia, los Anunnakis han sido representados con una mezcla de reverencia y temor. Los relatos hablan de su sabiduría y poder, pero también de su capacidad para desatar grandes cataclismos, como el diluvio universal, cuando la humanidad se volvía indisciplinada. Estos mitos reflejan una visión del mundo donde los dioses no solo eran creadores, sino también controladores del destino humano, capaces de alterar el curso de la historia según su voluntad. Esta dualidad ha llevado a que los Anunnakis sean vistos tanto como benefactores divinos como jueces implacables. En tiempos modernos, los Anunnakis han sido objeto de numerosas teorías que intentan vincularlos con civilizaciones extraterrestres avanzadas que podrían haber visitado la Tierra en tiempos antiguos. Estas teorías sugieren que los Anunnakis no eran simplemente deidades míticas, sino seres de otro mundo que influenciaron el desarrollo de la humanidad. Aunque estas ideas son controvertidas, subrayan el impacto duradero de los Anunnakis en la cultura y la fascinación continua por estos enigmáticos dioses que, según la leyenda, dieron forma a los cimientos de la civilización. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. En la vasta y antigua Mesopotamia, los Anunnakis ocupan un lugar central en las creencias y mitologías de las primeras civilizaciones humanas. Según los sumerios, los Anunnakis eran deidades poderosas que descendieron del cielo para gobernar la tierra y guiar a la humanidad. Estas figuras divinas fueron consideradas los hijos de Anu, el dios del cielo, y de Ki, la diosa de la tierra, y se creía que habitaban un reino celestial. Su nombre, Anunnaki, literalmente significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra, un indicio de su origen extraterrestre, según algunas interpretaciones modernas. La mitología describe a los Anunnakis como seres de gran sabiduría y poder, quienes introdujeron el orden en el caos primigenio y establecieron las bases para la civilización humana. La presencia de los Anunnakis en la mitología sumeria no solo se limita a sus acciones divinas, sino que también se relaciona con la creación y el mantenimiento del orden cósmico. Estos dioses eran responsables de diferentes aspectos de la vida y la naturaleza, desde la fertilidad de la tierra hasta los ciclos de las estaciones. Su influencia se extendió a todos los niveles de la sociedad sumeria, desde los reyes y gobernantes hasta los campesinos y artesanos. Las tablillas de arcilla encontradas en los antiguos templos describen a los Anunnakis como dioses que dictaban leyes, impartían justicia y exigían sacrificios en su honor. A lo largo de los siglos, la figura de los Anunnakis ha sido reinterpretada por diferentes culturas, adaptando sus historias y mitos a nuevos contextos. Algunos investigadores contemporáneos han sugerido que los Anunnakis podrían haber sido seres de otro planeta, lo que ha dado lugar a teorías sobre su origen extraterrestre. Estas teorías proponen que los Anunnakis llegaron a la Tierra en busca de recursos, como el oro, y que utilizaron su avanzada tecnología para interactuar con los humanos y establecer las primeras civilizaciones. Dentro del panteón de los Anunnakis, dos deidades se destacan por su papel fundamental en la creación y organización de la Tierra: Enki y Enlil.
Enki, conocido también como Ea en la mitología acadia, era el dios de las aguas y la sabiduría. Se le atribuía la creación de los ríos, los mares y las fuentes subterráneas que mantenían la tierra fértil y apta para la vida. Enki no solo era un creador, sino también un benefactor de la humanidad, compartiendo con los humanos los secretos de la agricultura, la construcción y la medicina. Su influencia era vista como esencial para la prosperidad y el bienestar de la civilización. Enlil, por otro lado, era el dios del aire, el viento y la atmósfera. A diferencia de Enki, Enlil era una deidad más severa, asociada con el orden, la autoridad y el poder absoluto. Era considerado el guardián del destino de la humanidad y de los dioses menores, ejerciendo un control estricto sobre las leyes cósmicas y sociales. Enlil residía en el templo de Ekur, en Nippur, desde donde vigilaba y dictaba el destino de los mortales. Su carácter autoritario a menudo lo llevaba a entrar en conflicto con su hermano Enki, cuyas acciones en favor de la humanidad no siempre eran bien vistas por Enlil. Cuando Enlil decidió enviar un gran diluvio para destruir a la humanidad debido a su corrupción, fue Enki quien intervino, advirtiendo a Ziusudra, o Utnapishtim, para que construyera un arca y así preservara la vida en la tierra. Este acto de desafío subraya la dualidad de los dioses en su relación con los humanos. Uno implacable en su justicia, el otro compasivo y protector. El mito de la creación de la tierra y la civilización no estaría completo sin la intervención de estos dos poderosos dioses. Sus acciones y decisiones moldearon no solo el paisaje físico del mundo, sino también la estructura social y espiritual de las primeras civilizaciones humanas. La tensión entre Enki y Enlil simboliza la lucha eterna entre el caos y el orden, la creatividad y la autoridad, conceptos que siguen siendo relevantes en las creencias y mitologías posteriores. Según las antiguas leyendas sumerias, los Anunnakis no eran originarios de la Tierra, sino que procedían de un misterioso planeta llamado Nibiru. Este planeta, descrito en algunos textos como el planeta del cruce, tenía una órbita elíptica que lo acercaba a la Tierra cada 3.600 años, según algunas interpretaciones modernas de los textos sumerios. Nibiru era un mundo muy diferente a la Tierra, con condiciones que obligaron a sus habitantes a buscar recursos vitales fuera de su propio planeta, siendo el oro uno de los más importantes. Este mineral era esencial para la tecnología de los Anunnakis, ya que se decía que lo utilizaban para mantener la atmósfera de su planeta estable. El mito de Nibiru ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos, algunas de las cuales sugieren que los Anunnakis llegaron a la Tierra en naves espaciales avanzadas, trayendo consigo su conocimiento y tecnología. Según estas teorías, los Anunnakis se establecieron en la Tierra con la misión de extraer oro y otros recursos, lo que los llevó a establecer bases y asentamientos en diferentes partes del mundo, especialmente en Mesopotamia. Estos asentamientos no solo servían como centros de operación, sino también como lugares donde los Anunnakis comenzaron a experimentar con la vida en la Tierra, dando lugar a la creación de nuevas especies, incluidos los humanos. La existencia de Nibiru y su relación con los Anunnakis ha generado un debate intenso tanto en los círculos académicos como en los esotéricos, mientras que algunos ven en Nibiru una metáfora de una era o un ciclo cósmico. Otros lo interpretan como un planeta físico que podría tener implicaciones para nuestro futuro. Las referencias a Nibiru en las tablillas sumerias y en otros textos antiguos han alimentado teorías sobre un posible regreso de este planeta y sus habitantes, lo que ha dado lugar a numerosas predicciones y profecías. La llegada de los Anunnakis a la Tierra marca un momento crucial en la mitología sumeria y en la historia de la humanidad. Según las antiguas leyendas, los Anunnakis descendieron del cielo en busca de recursos que eran escasos en su planeta, Nibiru. La Tierra, rica en minerales y otros recursos naturales, se convirtió en el lugar ideal para establecerse y comenzar su misión de extracción. Los Anunnakis construyeron grandes ciudades y centros de operación en diferentes regiones, donde establecieron sus bases para llevar a cabo la extracción de oro y otros minerales. La interacción de los Anunnakis con la Tierra no se limitó a la explotación de recursos. Pronto, estos seres divinos comenzaron a experimentar con la vida en el planeta. A través de su avanzada tecnología y conocimientos,
Los Anunnakis manipularon el ADN de las especies existentes en la Tierra, realizando cruces y modificaciones genéticas que dieron lugar a nuevas formas de vida. Fue en este contexto que surgió la idea de crear una nueva especie que pudiera servirles en sus labores: el ser humano. Esta intervención directa en la evolución de la vida en la Tierra tuvo profundas implicaciones para el futuro de la humanidad. La llegada de los Anunnakis también trajo consigo la introducción de nuevas tecnologías, conocimientos y estructuras sociales. Los antiguos textos sumerios describen cómo estos dioses impartieron a los humanos el conocimiento de la agricultura, la metalurgia, la arquitectura y la astronomía. Los Anunnakis establecieron un orden social y religioso que reflejaba su jerarquía celestial, con los humanos sirviendo como sus súbditos y adoradores. Las ciudades sumerias, con sus templos y sigurats, se convirtieron en los centros de adoración de los Anunnakis, quienes exigían sacrificios y ofrendas en su honor. La misión de los Anunnakis en la Tierra no fue solo un esfuerzo extractivo, sino también un experimento social y biológico que marcó el inicio de la civilización humana. La influencia de estos dioses en la cultura, la tecnología y la estructura social de las primeras civilizaciones ha dejado un legado que todavía se siente hoy. A medida que los Anunnakis establecían su dominio en la Tierra, la humanidad comenzaba a emerger como una especie consciente, dotada de conocimientos y habilidades que los diferenciarían de todas las demás criaturas del planeta. Los textos sugieren que los Anunnakis utilizaron su avanzada tecnología genética para combinar su propio ADN con el de los homínidos que ya habitaban el planeta, dando origen a los primeros seres humanos. Este acto de creación no fue solo un experimento biológico, sino también un evento trascendental que estableció la relación de dependencia y servidumbre entre los humanos y sus creadores divinos. Enki, quien era conocido por su sabiduría y compasión, jugó un papel crucial en la creación del hombre. Según la leyenda, Enki vio el potencial en los humanos y les otorgó habilidades que les permitirían sobrevivir y prosperar en la tierra. Les enseñó a cultivar la tierra, a construir herramientas y a establecer comunidades. Sin embargo, no todos los Anunnakis compartían la visión de Enki. Su hermano Enlil, quien valoraba el orden y la autoridad, veía a los humanos como una creación imperfecta y rebelde, lo que llevó a conflictos entre los dioses sobre el destino de la humanidad. La relación entre los Anunnakis y los humanos fue compleja y ambivalente. Mientras que los humanos veneraban a los Anunnakis como dioses, también vivían bajo su control y autoridad. Los Anunnakis, por su parte, veían a los humanos como útiles pero también como potencialmente peligrosos, debido a su capacidad para aprender y adaptarse. Esta relación de poder y control se reflejó en las leyes, costumbres y religiones de las primeras civilizaciones, donde los humanos debían rendir culto a los Anunnakis y obedecer sus mandatos. Con el tiempo, los humanos comenzaron a desarrollar su propia identidad y conciencia, lo que eventualmente los llevó a cuestionar su dependencia de los Anunnakis. La historia de la creación del hombre por los Anunnakis no solo nos habla de los orígenes de la humanidad, sino también de la lucha por la autonomía y la evolución de la conciencia humana. Esta narrativa continúa siendo un tema de fascinación y estudio, mientras buscamos comprender nuestro lugar en el universo y nuestra relación con los seres que, según la leyenda, nos dieron vida. Adapa, según la mitología sumeria, fue uno de los primeros seres humanos creados por los Anunnakis, específicamente por Enki, el dios de la sabiduría y las aguas. Enki, al ver la necesidad de una raza inteligente que pudiera servir a los dioses y manejar las complejidades de la vida en la tierra, decidió crear a Adapa con habilidades y conocimientos superiores a los del resto de la humanidad. Adapa no solo fue dotado con una gran sabiduría, sino que también recibió instrucción directa de Enki sobre los misterios del cielo y la tierra, convirtiéndose en una figura crucial en la interacción entre los dioses y los humanos. La historia de Adapa destaca por su capacidad para manipular elementos de la naturaleza, lo que llevó a un enfrentamiento con Enlil, el dios del viento. Adapa, tras romper las alas del viento del sur para proteger su ciudad de una tormenta, fue convocado ante Anu, el dios supremo. Enki, temiendo por la seguridad de Adapa, le aconsejó que no aceptara comida ni bebida en el cielo,
por miedo a que fueran venenosas. Sin embargo, cuando Anu ofreció a Adapa el pan y el agua de la vida eterna, Adapa, obedeciendo a Enki, los rechazó, perdiendo así la oportunidad de obtener la inmortalidad. Este acto marcó el destino de la humanidad. Adapa, al rechazar la inmortalidad, estableció que los seres humanos estarían sujetos a la muerte, diferenciándolos de los dioses. La historia simboliza la frágil relación entre los humanos y los Anunnakis, mostrando cómo las decisiones de los dioses y los hombres están entrelazadas, a menudo con consecuencias permanentes. La intervención de Enki en la vida de Adapa y su influencia sobre él subraya el control que los Anunnakis tenían sobre la humanidad desde su creación. El jardín del Edén, conocido por muchos como el paraíso terrenal en la tradición bíblica, tiene paralelismos significativos con los mitos sumerios de los Anunnakis. Según algunas interpretaciones, el Edén podría estar inspirado en los relatos antiguos de un lugar sagrado creado por los Anunnakis, donde la humanidad vivía en paz bajo la protección y guía de los dioses. Este lugar idílico estaba dotado de una abundancia natural, y sus habitantes vivían en un estado de inocencia, sin conocimiento del bien y el mal, hasta que un evento crucial cambió su destino. En la mitología sumeria se menciona un jardín divino donde los primeros humanos, creados por Enki, vivían en armonía. Enki, a diferencia de otros dioses que preferían mantener a los humanos en la oscuridad, compartió con ellos conocimiento, incluyendo la comprensión de los misterios de la vida y la naturaleza. Sin embargo, este acto de benevolencia fue visto con recelo por otros dioses, quienes temían que los humanos se convirtieran en una amenaza. Aquí, el paralelismo con la historia de la serpiente en el Edén es evidente, donde la adquisición de conocimiento marca el fin de la inocencia y el comienzo de la mortalidad y el sufrimiento. El mito del jardín del Edén, cuando se ve a través del lente de los Anunnakis, sugiere que la caída de la humanidad no fue solo una cuestión de desobediencia, sino también una consecuencia de la intervención divina. Los Anunnakis, al compartir su conocimiento con los humanos, les otorgaron la capacidad de discernir y, con ello, la carga de la responsabilidad moral. Este conocimiento, aunque liberador, también significó la expulsión del paraíso y el inicio de la lucha humana por la supervivencia y la comprensión del universo. La rebelión de los Igigi, un grupo de dioses menores que servían a los Anunnakis, es uno de los episodios más dramáticos de la mitología sumeria. Estos dioses, cansados de su trabajo extenuante y de las condiciones impuestas por los Anunnakis, decidieron rebelarse, iniciando así la Primera Guerra Celestial. Los Igigi, encargados de realizar las tareas más arduas, como cavar los ríos y cultivar la tierra, se sintieron explotados y, en un acto de desesperación, se alzaron contra sus superiores. La rebelión llevó a un conflicto entre los Igigi y los Anunnakis, que puso en peligro la estabilidad del cosmos. Enlil, el líder de los Anunnakis en la Tierra, fue uno de los principales objetivos de la ira de los Igigi. Estos dioses menores estaban decididos a liberar a sus congéneres de la servidumbre, pero la rebelión fue rápidamente sofocada por la intervención de los principales dioses Anunnakis. La represión fue severa y los líderes de la revuelta fueron castigados de manera ejemplar. Este conflicto tuvo consecuencias significativas para la humanidad. Tras la rebelión, los Anunnakis se dieron cuenta de que necesitaban una nueva solución para mantener el orden en la Tierra, sin arriesgarse a otra insurrección divina. Fue entonces cuando Enki propuso la creación de una raza humana que pudiera realizar las tareas que antes recaían en los Igigi. Así, la humanidad fue creada para servir a los dioses, convirtiéndose en el nuevo pilar del orden cósmico. La rebelión de los Igigi no solo representa el primer gran conflicto celestial, sino también un momento crucial en la historia de la humanidad. A partir de este evento, los humanos fueron concebidos no solo como criaturas con un propósito divino, sino también como seres destinados a cargar con las responsabilidades que los propios dioses se negaban a soportar. Este mito subraya el origen de la servidumbre humana y el delicado equilibrio entre los dioses y los hombres. Los monumentos megalíticos que se encuentran en todo el mundo han fascinado a la humanidad durante siglos, y muchas teorías sugieren que los Anunnakis desempeñaron un papel crucial en su construcción. Según algunas interpretaciones de los textos sumerios,
Los Anunnakis, con su avanzada tecnología y conocimiento, habrían erigido estas estructuras como templos y observatorios para sus propias actividades en la Tierra. Estos monumentos, que incluyen zigurats, pirámides y otras construcciones monumentales, servían como puntos de conexión entre los dioses y los humanos. En las tradiciones sumerias se menciona que los Anunnakis enseñaron a los humanos las técnicas de construcción y les proporcionaron las herramientas necesarias para erigir estos monumentos. Estos lugares no solo eran centros religiosos, sino también nodos de poder que conectaban la tierra con los cielos. Los zigurats, por ejemplo, eran considerados escaleras hacia los dioses, y su arquitectura reflejaba la cosmovisión sumeria del universo, donde los dioses habitaban en lo alto y los humanos en la tierra. Uno de los monumentos más emblemáticos asociados con los Anunnakis es la Gran Pirámide de Giza, que según algunas teorías fue construida con la ayuda de estos dioses. Se dice que los Anunnakis utilizaron su tecnología para mover los enormes bloques de piedra y alinearlos con precisión astronómica. Estos monumentos, distribuidos por todo el mundo, son testigos silenciosos de la posible intervención divina en la historia de la humanidad y reflejan el poder y la influencia que los Anunnakis tenían sobre los antiguos seres humanos. La conexión entre los Anunnakis y los monumentos megalíticos es un tema recurrente en la mitología y las teorías de los antiguos astronautas. Estos lugares sagrados, construidos con una precisión que aún desafía la comprensión moderna, sugieren que la humanidad pudo haber contado con la ayuda de seres con un conocimiento mucho más avanzado. Los monumentos no solo son símbolos de la devoción de los humanos hacia sus dioses, sino también recordatorios de una época en la que los dioses caminaban entre los hombres, moldeando su destino. La historia de Ziusudra, también conocido como Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, es uno de los relatos más antiguos sobre un diluvio universal y guarda notables similitudes con la historia bíblica de Noé. En la mitología sumeria, los Anunnakis decidieron enviar un gran diluvio para castigar a la humanidad debido a su comportamiento corrupto y su desobediencia a los dioses. Sin embargo, Enki, que sentía compasión por los humanos, decidió advertir a Ziusudra, un rey justo y devoto, para que construyera un gran barco y salvara a su familia y a los animales de la inminente catástrofe. Ziusudra siguió las instrucciones de Enki al pie de la letra, construyendo una embarcación que resistiera las aguas furiosas del diluvio. Cuando el diluvio llegó, Ziusudra y los suyos lograron sobrevivir, mientras que el resto de la humanidad fue barrida por las aguas. Después de que las aguas se retiraron, Ziusudra ofreció sacrificios a los Anunnakis, quienes al ver su devoción y agradecidos por la preservación de la vida, le otorgaron la inmortalidad, permitiéndole vivir eternamente en el paraíso junto a los dioses. El diluvio fue un castigo severo, pero también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Los Anunnakis, al ver que Ziusudra había demostrado ser digno, decidieron permitir que la humanidad continuara existiendo, pero bajo nuevas condiciones. Este evento sirvió como una advertencia de que los dioses podían ser misericordiosos, pero también extremadamente severos cuando se trataba de mantener el orden en el mundo. La historia de Ziusudra se convirtió en un poderoso símbolo de la capacidad de la humanidad para redimirse y comenzar de nuevo, incluso después de haber caído en desgracia. La civilización sumeria, una de las más antiguas de la historia, es considerada por muchos como el legado directo de los Anunnakis. Según las antiguas tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia, los Anunnakis no solo crearon a los seres humanos, sino que también les enseñaron las artes de la agricultura, la construcción y el gobierno. Los sumerios, que florecieron en la región entre los ríos Tigris y Éufrates, atribuían su conocimiento avanzado en áreas como la escritura, la astronomía y las matemáticas a las enseñanzas transmitidas por estos dioses. La escritura cuneiforme, por ejemplo, es vista como una de las innovaciones más importantes otorgadas por los Anunnakis. Esta forma de escritura permitió a los sumerios registrar su historia, leyes y mitología, preservando así su legado durante milenios. Además, los Anunnakis habrían enseñado a los sumerios cómo construir ciudades y templos, establecer sistemas de riego y desarrollar una economía compleja
basada en el comercio y la agricultura. Estas habilidades fueron fundamentales para la creación de ciudades-estado prósperas como Uruk, Ur y Eridu. El impacto de los Anunnakis en la sociedad sumeria también se refleja en su estructura religiosa y política. Los templos, conocidos como zigurats, se erigieron en honor a estos dioses y se convirtieron en el centro de la vida religiosa y económica de las ciudades. Los reyes sumerios, que se consideraban representantes directos de los Anunnakis, gobernaban con la autoridad divina otorgada por estos seres celestiales. Así, la relación entre los dioses y los reyes sumerios era simbiótica, consolidando el poder terrenal y celestial en un solo orden. La influencia de los Anunnakis no se limitó a la región de Sumer, sino que también se extendió a otras civilizaciones antiguas, como la egipcia. Según algunas teorías, los Anunnakis tuvieron un papel crucial en la construcción de las grandes pirámides de Egipto. Estas estructuras colosales, especialmente la Gran Pirámide de Giza, son consideradas por muchos como obra de un conocimiento avanzado que pudo haber sido transmitido por estos seres divinos. La precisión y alineación astronómica de las pirámides sugieren una tecnología y una comprensión del cosmos que podrían haber sido más allá del alcance de los humanos de la época. Las leyendas y mitos egipcios también reflejan la influencia de los Anunnakis. Algunas teorías sugieren que los dioses egipcios, como Ra, Osiris e Isis, podrían haber sido interpretaciones locales de los Anunnakis. Estos dioses, al igual que los Anunnakis, estaban profundamente involucrados en la creación y el mantenimiento del orden en el mundo. La cultura egipcia, con su énfasis en la vida después de la muerte y la preservación del cuerpo a través de la momificación, puede haber sido influenciada por las creencias de los Anunnakis sobre la inmortalidad y la vida eterna. El faraón, al igual que los reyes sumerios, era visto como un intermediario entre los dioses y los hombres, un concepto que podría haber sido importado desde Mesopotamia. Los faraones gobernaban con la autoridad divina y eran responsables de mantener la Ma'at, el orden cósmico, en la tierra. Esta idea de un líder divino, guiado por seres superiores, refleja la misma estructura de poder que los Anunnakis establecieron en Sumer. Así, Egipto no solo compartía aspectos culturales con Mesopotamia, sino que también podría haber heredado la influencia directa de los Anunnakis. La conexión entre los Anunnakis y Egipto es un tema que sigue siendo objeto de especulación y debate. Aunque no existen pruebas concluyentes, las similitudes entre las mitologías y las estructuras de poder de ambas civilizaciones sugieren que los Anunnakis pudieron haber dejado una marca indeleble en la historia egipcia. Las pirámides, como monumentos duraderos de esta posible influencia, continúan siendo un enigma que desafía la comprensión moderna y mantiene viva la pregunta sobre la verdadera naturaleza de los Anunnakis. Las líneas de Nazca, ubicadas en el desierto de Perú, han desconcertado a arqueólogos y científicos desde su descubrimiento. Estos gigantescos geoglifos, que solo son visibles en su totalidad desde el aire, representan animales, plantas y figuras geométricas con una precisión sorprendente. Algunas teorías sugieren que estas líneas fueron creadas como señales o pistas para los Anunnakis, seres que, según estas ideas, podían volar o llegar a la Tierra desde los cielos. La cuestión de cómo y por qué se construyeron estas líneas sigue siendo un misterio, y la posible conexión con los Anunnakis añade una capa adicional de intriga. Según algunas interpretaciones, las líneas de Nazca podrían haber servido como una especie de mapa estelar o calendario astronómico que los Anunnakis usaban para navegar o marcar fechas importantes. La exactitud de las líneas y su alineación con ciertos puntos celestiales sugiere un conocimiento avanzado de astronomía que podría haber sido transmitido por estos seres. Además, la gran escala de estos geoglifos, que se extienden a lo largo de kilómetros, plantea la pregunta de cómo una civilización antigua, sin tecnología avanzada, pudo haber logrado tal hazaña sin la ayuda de seres superiores. La cultura Nazca, que creó estas líneas, también practicaba rituales que podrían haber sido en honor a los Anunnakis o para invocar su presencia. Los estudios de las áreas cercanas a las líneas han revelado altares y lugares de sacrificio, lo que sugiere que estos geoglifos tenían un propósito sagrado.
Es posible que los Nazca consideraran a los Anunnakis como dioses que podían influir en la fertilidad de la tierra o en el clima. Y las líneas podrían haber sido una forma de comunicarse con ellos o de asegurar su favor. Aunque el verdadero propósito de las líneas de Nazca sigue siendo desconocido, la teoría de que estaban relacionadas con los Anunnakis continúa fascinando a investigadores y entusiastas de los antiguos misterios. Estas líneas no solo representan uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo, sino que también reflejan la profunda conexión que las antiguas civilizaciones podrían haber tenido con seres que consideraban divinos y poderosos. La posibilidad de que los Anunnakis hayan jugado un papel en su creación mantiene vivo el interés y la especulación sobre estas enigmáticas marcas en la Tierra. Los reyes sumerios se consideraban los representantes directos de los Anunnakis en la Tierra, un concepto que consolidó su poder y legitimidad. Según las listas de reyes sumerios, los primeros gobernantes de la humanidad fueron escogidos directamente por los dioses, quienes les otorgaron el poder y la sabiduría necesarios para gobernar. Esta relación especial entre los Anunnakis y los reyes estableció un sistema de gobierno teocrático, donde la autoridad real no solo era política, sino también divina, y los reyes actuaban como intermediarios entre los dioses y sus súbditos. La famosa lista de reyes sumerios, un documento antiguo que registra los reinados de los gobernantes desde tiempos míticos hasta históricos, menciona a varios reyes que gobernaron durante períodos increíblemente largos, algunos de hasta miles de años. Esta longevidad se atribuye a la intervención de los Anunnakis, quienes habrían otorgado a estos reyes una vida prolongada y poderes extraordinarios para cumplir con sus deberes. Entre los reyes más destacados se encuentran Gilgamesh, quien, según las leyendas, era en parte divino, y Sargón de Akkad, conocido por unificar las ciudades-estado de Sumer. Ellos participaban activamente en la guerra, la diplomacia y la construcción de ciudades. Los reyes sumerios, por su parte, erigieron templos y monumentos en honor a los Anunnakis, esperando asegurar su favor y mantener la estabilidad y la prosperidad de sus reinos. El sistema de gobierno establecido por los Anunnakis en Sumer sentó las bases para las civilizaciones futuras, no solo en Mesopotamia, sino en todo el mundo antiguo. La idea de que los gobernantes tenían un mandato divino, conferido por seres superiores, se convirtió en un principio central en muchas culturas posteriores. Así los Anunnakis no solo moldearon el destino de los reyes sumerios, sino que también dejaron un legado duradero en la forma en que se concebía y se ejercía el poder en las sociedades humanas. Los zigurats, las imponentes estructuras escalonadas que dominaban las ciudades sumerias, son una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Estos templos, dedicados a los Anunnakis, no solo servían como lugares de culto, sino que también estaban cargados de simbolismo y tecnología avanzada. Según algunos relatos, los Anunnakis habrían impartido a los sumerios los conocimientos necesarios para construir estos monumentos, utilizando técnicas y herramientas que superaban las capacidades de la humanidad en ese momento. Los zigurats, con su forma piramidal, se erigían como puentes entre la tierra y el cielo, reflejando la conexión directa entre los dioses y los humanos. Cada zigurat estaba dedicado a un dios específico, generalmente el protector de la ciudad en la que se encontraba. Los más famosos, como el zigurat de Ur, estaban dedicados al dios lunar Nana. La construcción de estos gigantescos templos requería un conocimiento avanzado de matemáticas, astronomía y arquitectura, lo que ha llevado a algunos a especular que los Anunnakis proporcionaron la tecnología o incluso supervisaron la construcción de los mismos. Los zigurats no solo eran centros religiosos, sino también lugares desde los cuales se observaban los cielos, tal vez en busca de señales de los dioses o para realizar cálculos astronómicos. Además de su función religiosa, los zigurats podrían haber tenido otros propósitos menos comprendidos. Algunos investigadores han sugerido que estas estructuras podrían haber sido utilizadas como puntos de energía o canales para la comunicación con los Anunnakis en Nibiru, su supuesto planeta de origen. La forma y ubicación de los zigurats podrían haber estado alineadas con ciertas constelaciones o eventos cósmicos,
lo que indica un conocimiento profundo del universo por parte de sus constructores. Este uso de tecnología avanzada en la antigüedad sigue siendo un misterio, pero apunta a una conexión especial entre los Anunnakis y sus seguidores en la Tierra. El oro ha sido un elemento valioso y codiciado a lo largo de la historia humana, pero según algunas teorías, su importancia va mucho más allá de lo que conocemos. Se dice que los Anunnakis, seres avanzados procedentes del planeta Nibiru, llegaron a la Tierra con un propósito claro: extraer oro. Según estas teorías, los Anunnakis necesitaban el oro para fines tecnológicos y para preservar la atmósfera de su propio planeta. Esta necesidad habría motivado su intervención directa en la Tierra y su creación de la humanidad para ayudar en la extracción de este metal precioso. La extracción de oro en la Tierra no era tarea sencilla, y se dice que los Anunnakis, al darse cuenta de la dureza del trabajo, crearon a los primeros seres humanos como una raza esclava para llevar a cabo estas labores. En algunas antiguas tablillas sumerias se menciona cómo los dioses trabajaron en minas antes de crear al hombre para que asumiera esta responsabilidad. Este vínculo entre la humanidad y el oro se convierte así en una parte central de la relación entre los Anunnakis y los humanos, quienes fueron diseñados con la capacidad física y mental para llevar a cabo esta tarea. El oro, según estas interpretaciones, no solo era valioso para los Anunnakis por su belleza o por su uso en la fabricación de joyas y ornamentos sagrados, sino por sus propiedades únicas que podían ser utilizadas en su tecnología avanzada. Algunos especulan que los Anunnakis usaban el oro en polvo para suspenderlo en la atmósfera de Nibiru, ayudando a reflejar la luz solar y estabilizar las condiciones de su planeta. Este uso del oro como un recurso tecnológico vital explica la intensa y prolongada presencia de los Anunnakis en la Tierra y su interés en establecer civilizaciones capaces de extraerlo en grandes cantidades. En la intersección de los mitos de los Anunnakis y las antiguas escrituras, encontramos a los Nefilim, descritos en textos como la Biblia como seres gigantes, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos teóricos han especulado que estos Nefilim podrían ser el resultado de la unión entre los Anunnakis y los humanos, creando una raza híbrida que poseía características físicas y habilidades fuera de lo común. Estos híbridos podrían haber desempeñado roles importantes en la sociedad antigua, actuando como reyes, guerreros o figuras divinas. Los Nefilim son mencionados en el libro del Génesis, y su existencia ha sido interpretada como una señal de la interacción directa entre los seres celestiales y los humanos. En el contexto de la mitología Anunnaki, se cree que estos híbridos fueron parte de un experimento genético realizado por los Anunnakis, quienes, en su afán por crear una raza de trabajadores eficaces, se cruzaron con los humanos, dando lugar a estos seres excepcionales. Los Nefilim, con su estatura y fuerza sobrehumanas, podrían haber sido los héroes de la antigüedad mencionados en muchas tradiciones. El legado de los Nefilim es uno de poder y tragedia. Si bien estos seres pudieron haber sido adorados como semidioses o reyes, su existencia también representaba una amenaza para la orden natural, lo que llevó a conflictos tanto entre los humanos como entre los propios Anunnakis. En algunas versiones de la historia, los Nefilim fueron considerados demasiado peligrosos, y su existencia contribuyó a la decisión de los Anunnakis de limpiar la Tierra a través de un gran diluvio, un evento cataclísmico que buscaba restablecer el equilibrio en el mundo. La conexión entre los Anunnakis y los Nefilim sigue siendo un tema de debate y especulación, pero es innegable que estas figuras híbridas ocupan un lugar significativo en la mitología de la antigüedad. Representan tanto la ambición y el poder de los Anunnakis como los peligros inherentes en la manipulación de la naturaleza humana. Esta parte de la historia sugiere que los Anunnakis no solo crearon a la humanidad, sino que también jugaron un papel activo en la configuración de su destino, dejando una huella que ha perdurado a lo largo de los siglos. La influencia de los Anunnakis, según algunas teorías, no se limitó a Mesopotamia, sino que también se extendió a otras civilizaciones antiguas, como las de Mesoamérica. Una de las figuras más intrigantes de esta región es Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, adorado por los mayas y aztecas. Quetzalcóatl es descrito como un ser que trajo conocimiento,
cultura y civilización a los pueblos mesoamericanos, y algunos han especulado que podría ser una interpretación local de los Anunnakis, quienes llegaron desde el cielo para guiar a la humanidad. La leyenda de Quetzalcóatl narra cómo este dios llegó del este, desde más allá del océano, enseñando a los humanos las artes de la agricultura, la astronomía y la escritura. Esta figura de un ser celestial que desciende para ayudar a la humanidad es paralela a la narrativa de los Anunnakis, quienes en Sumer fueron responsables de impartir conocimiento y habilidades avanzadas a los primeros seres humanos. Además, Quetzalcóatl es a menudo representado como una serpiente emplumada, un símbolo que podría relacionarse con las habilidades tecnológicas avanzadas de los Anunnakis. Otra conexión intrigante es el mito del regreso de Quetzalcóatl. Se dice que este dios prometió regresar un día, lo que llevó a los aztecas a confundir a Hernán Cortés con Quetzalcóatl cuando llegó a México en el siglo XVI. Esta creencia en el retorno de un dios celestial refleja la idea de que los Anunnakis, después de completar su misión en la Tierra, partieron con la promesa de volver algún día. Esto podría ser visto como una expectativa cultural que se originó con los Anunnakis y se difundió a través de diversas culturas en todo el mundo. Uno de los grandes enigmas que rodea la historia de los Anunnakis es su eventual partida de la Tierra. Según algunas interpretaciones, después de cumplir su misión en nuestro planeta, los Anunnakis decidieron abandonar la Tierra, dejando atrás a la humanidad para desarrollarse por sí sola. Las razones de esta partida son objeto de especulación, pero algunas teorías sugieren que los Anunnakis consideraron que su intervención directa ya no era necesaria, o que habían extraído suficientes recursos, como el oro, para cumplir con sus objetivos en Nibiru. Otra posibilidad es que los Anunnakis se marcharan debido a conflictos internos. Las historias de guerras y desacuerdos entre estos dioses, especialmente entre Enki y Enlil, podrían haber llevado a la decisión de dejar la Tierra para evitar una catástrofe mayor. Algunos relatos sugieren que los Anunnakis llegaron a la conclusión de que la humanidad debía ser libre para determinar su propio destino, sin la constante supervisión de sus creadores. Este alejamiento podría verse como una forma de permitir que la humanidad evolucionara por sí misma, sin la influencia directa de seres superiores. El éxodo de los Anunnakis dejó un vacío en las civilizaciones antiguas, quienes continuaron adorándolos a través de mitos y rituales, esperando su posible regreso. Este tema del retorno de los dioses es recurrente en muchas culturas, lo que sugiere que, a pesar de su partida, los Anunnakis dejaron una profunda impresión en la conciencia colectiva de la humanidad. Los templos, zigurats y monumentos erigidos en su honor continuaron siendo centros de culto y poder, manteniendo viva la conexión con estos seres celestiales mucho después de su desaparición. La pregunta de por qué los Anunnakis abandonaron la Tierra y si alguna vez regresarán sigue siendo un misterio que intriga a historiadores, arqueólogos y teóricos de todo el mundo. Su partida marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno en el que los seres humanos tendrían que encontrar su propio camino, utilizando el conocimiento y las habilidades que sus antiguos maestros les habían otorgado. Las tablillas de Sumer, descubiertas en las antiguas ciudades de Ur, Nippur y Lagash, son algunas de las fuentes más importantes de conocimiento sobre los Anunnakis. Estos registros, escritos en cuneiforme, detallan la historia de la humanidad desde la perspectiva sumeria, incluyendo la llegada de los Anunnakis a la Tierra, sus interacciones con los humanos y sus propias historias y genealogías. Estas tablillas no solo documentan la vida cotidiana y las creencias religiosas de los sumerios, sino que también proporcionan un relato fascinante de la influencia de los Anunnakis en el desarrollo de la civilización. Entre los textos más reveladores se encuentran los que narran la creación de la humanidad, la estructura de poder entre los dioses y las instrucciones dadas a los primeros reyes sumerios, quienes eran vistos como intermediarios entre los Anunnakis y los mortales. Estos textos también describen eventos cósmicos y desastres naturales, como el diluvio universal, que fueron interpretados como actos de los dioses. A través de estas tablillas se puede vislumbrar cómo los Anunnakis eran venerados y temidos por los sumerios,
quienes veían en ellos los responsables directos de su destino. Las tablillas también han sido objeto de intensa interpretación y debate en la era moderna. Algunos investigadores han sugerido que estas inscripciones contienen información codificada sobre conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y medicina, que habrían sido transmitidos a los sumerios por los Anunnakis. La precisión de ciertos detalles astronómicos en las tablillas ha llevado a teorías sobre la existencia de un conocimiento científico que supera el de las civilizaciones posteriores, lo que refuerza la idea de que los Anunnakis compartieron tecnologías avanzadas con la humanidad. Hoy en día, las tablillas de Sumer siguen siendo estudiadas y descifradas, ofreciendo nuevas pistas sobre la relación entre los Anunnakis y los seres humanos. Aunque algunas de las interpretaciones más especulativas han sido cuestionadas, el impacto cultural y espiritual de estos textos es innegable. Representan un legado literario y religioso que ha perdurado a lo largo de milenios, proporcionando un vínculo tangible con un pasado en el que los dioses caminaban entre los hombres, y el destino de la humanidad se entrelazaba con el de seres celestiales. El retorno del planeta Nibiru ha sido un tema recurrente en las profecías y teorías relacionadas con los Anunnakis. Según algunas interpretaciones de antiguos textos sumerios y otras culturas, Nibiru es un planeta que sigue una órbita larga y elíptica que lo trae cerca de la Tierra cada varios miles de años. Durante su paso se dice que los Anunnakis podrían regresar para reanudar su influencia sobre la humanidad o evaluar el progreso que hemos hecho desde su última visita. Estas profecías han capturado la imaginación de muchos, con teorías que van desde eventos catastróficos hasta la llegada de una nueva era de conocimiento. Algunas predicciones modernas, alimentadas por teorías de la conspiración y lecturas esotéricas de los textos antiguos, sugieren que el regreso de Nibiru está próximo. Se especula que su reaparición podría estar relacionada con fenómenos astronómicos recientes, o que podría ser un evento oculto por los gobiernos y agencias espaciales para evitar el pánico global. En estas narrativas, el retorno de Nibiru podría traer consigo no solo a los Anunnakis, sino también cambios significativos en el clima, los polos magnéticos y la estructura política y social de la humanidad. La idea del retorno de Nibiru también ha sido conectada con profecías apocalípticas, como las del fin del mundo en diversas culturas. Algunos creen que el retorno de este planeta marcaría el inicio de un nuevo ciclo cósmico, donde la humanidad tendría que enfrentar grandes desafíos, pero también podría alcanzar un nivel superior de conciencia y evolución espiritual. Estas creencias reflejan el impacto duradero que la mitología Anunnaki ha tenido en la psique colectiva, fusionándose con otros mitos y religiones para formar una narrativa de anticipación y cambio global. Uno de los aspectos más controvertidos de la mitología Anunnaki es la teoría de que estos seres no solo crearon a la humanidad, sino que también dejaron una marca indeleble en nuestro ADN. Según algunas interpretaciones de textos antiguos y teorías modernas, los Anunnakis habrían intervenido genéticamente en la evolución humana para crear una especie más inteligente y capaz de llevar a cabo las tareas que ellos necesitaban, como la minería de oro. Esta manipulación genética se ve reflejada en la idea de que los humanos fueron diseñados a imagen de los Anunnakis, lo que explicaría nuestras capacidades intelectuales y nuestra tendencia hacia la tecnología y la civilización. Los defensores de esta teoría argumentan que ciertas secuencias en nuestro ADN podrían ser indicativas de esta intervención, sugiriendo que algunos aspectos de nuestra genética no se desarrollaron de manera natural, sino que fueron implantados o modificados por estos visitantes celestiales. Esta idea se relaciona con el mito sumerio de la creación, donde los dioses modelan al hombre a partir de arcilla y les infunden el aliento de vida, lo que podría interpretarse como una metáfora de la manipulación genética. Además, esta marca en nuestro ADN podría explicar la naturaleza dual de la humanidad, que lucha entre su capacidad para el gran ingenio y la creatividad, y su tendencia hacia la violencia y la destrucción. Según estas teorías, los Anunnakis nos habrían dado el potencial para ser casi divinos, pero también nos habrían dejado con las limitaciones y desafíos de nuestra herencia terrenal.
Esto ha llevado a algunos a especular que la clave para la próxima etapa de la evolución humana podría estar en comprender y desbloquear estos elementos ocultos de nuestro ADN. El concepto de que la verdadera historia de la humanidad ha sido ocultada deliberadamente por poderes superiores es una teoría que ha ganado terreno entre algunos círculos de pensamiento alternativo. Según esta idea, los Anunnakis no solo crearon a la humanidad, sino que también han manipulado y controlado nuestra evolución y desarrollo a lo largo de los milenios. A medida que la civilización humana avanzaba, estos seres habrían trabajado en las sombras, influyendo en líderes y culturas para mantener su control sobre nosotros y asegurarse de que nunca alcanzáramos nuestro verdadero potencial. Esta teoría sugiere que muchas de las instituciones y sistemas que hoy gobiernan el mundo fueron, en su origen, diseñados por los Anunnakis o por aquellos que aún llevan su legado. Según los defensores de esta idea, la historia que se enseña en las escuelas y que se considera convencional es solo una versión superficial, cuidadosamente construida para mantener a la humanidad en la ignorancia sobre su verdadero pasado. Las pruebas de esta conspiración estarían ocultas en textos antiguos, monumentos y símbolos que han sido malinterpretados o ignorados deliberadamente. La leyenda de la Atlántida, una civilización avanzada que desapareció en un cataclismo, ha fascinado a la humanidad durante siglos. Según algunos teóricos, la Atlántida podría haber sido una colonia de los Anunnakis en la Tierra, un lugar donde estos seres compartieron sus conocimientos y tecnologías con los humanos, creando una sociedad que superó a todas las demás en términos de progreso y poder. La desaparición de la Atlántida, según estas teorías, podría haber sido un resultado directo de los conflictos entre los propios Anunnakis o entre los humanos y sus creadores. Platón describió la Atlántida como una isla próspera, con una avanzada tecnología y una estructura social organizada, que finalmente fue destruida por un cataclismo natural. Algunos creen que esta descripción podría ser un recuerdo distorsionado de la verdadera historia, donde los Anunnakis jugaron un papel crucial. Según esta visión, la Atlántida podría haber sido un experimento fallido de los Anunnakis, quienes, al ver que la civilización que habían ayudado a construir se volvía demasiado poderosa o rebelde, decidieron destruirla para evitar que cayera en manos equivocadas. Otra interpretación es que la Atlántida no fue destruida en un cataclismo, sino que fue simplemente abandonada por los Anunnakis, quienes se llevaron consigo gran parte de su tecnología y conocimientos, dejando a los supervivientes en un estado mucho más primitivo. Esta pérdida de la Atlántida marcaría un punto de inflexión en la historia humana, un momento en el que el conocimiento avanzado se perdió y las civilizaciones posteriores tuvieron que reconstruir desde cero, sin las guías y ayudas de sus antiguos maestros. La conexión entre los Anunnakis y la Atlántida, aunque no puede ser probada, continúa alimentando la imaginación y las teorías sobre los orígenes de la civilización humana. Si alguna vez se encontraran pruebas concretas de esta conexión, podría reescribir nuestra comprensión de la historia antigua y confirmar que hubo un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres, creando y destruyendo civilizaciones, con un propósito que todavía no comprendemos del todo. La alquimia, el antiguo arte de transformar sustancias y buscar la inmortalidad, ha sido una obsesión humana durante milenios. Según algunas teorías, los Anunnakis podrían haber sido los primeros alquimistas, poseyendo conocimientos avanzados sobre la transmutación de metales y la prolongación de la vida. En este contexto, la búsqueda de la vida eterna por parte de los alquimistas humanos podría haber sido inspirada por los Anunnakis, quienes habrían compartido, o al menos dejado rastros, de sus secretos en textos antiguos y enseñanzas esotéricas. La idea de que los Anunnakis buscaban, o incluso poseían, la clave para la inmortalidad no es nueva. Algunos textos antiguos sugieren que estos dioses podían vivir miles de años, manteniendo su poder y vitalidad a través de procesos que los humanos apenas comenzaban a entender. La alquimia, con su enfoque en la transformación y la búsqueda del elixir de la vida, podría haber sido una interpretación humana de estas prácticas divinas. En muchos relatos, los dioses Anunnakis se ven envueltos en luchas por el poder y la inmortalidad, lo que indica que incluso entre ellos, la vida eterna era un objetivo deseado y disputado.
La conexión entre los Anunnakis y la alquimia también se refleja en la obsesión de muchas culturas antiguas por el oro, un metal asociado no solo con la riqueza, sino también con la inmortalidad y el poder divino. Según algunas interpretaciones, los Anunnakis habrían enseñado a los primeros alquimistas a trabajar con el oro y otros metales preciosos, buscando no solo la creación de riquezas, sino también la apertura de puertas hacia otras dimensiones de existencia, donde la muerte y el tiempo no tuvieran el mismo dominio que en la Tierra. La leyenda de Gilgamesh, uno de los relatos épicos más antiguos conocidos por la humanidad, narra la búsqueda desesperada del rey de Uruk por alcanzar la inmortalidad. Gilgamesh, quien se consideraba 2/3 dios y 1/3 humano, quedó devastado por la muerte de su amigo Enkidu y, temiendo su propio fin, se embarcó en una travesía para descubrir el secreto de la vida eterna. En su búsqueda, Gilgamesh se encontró con Utnapishtim, el único humano que había alcanzado la inmortalidad gracias a la intervención de los dioses, entre los cuales se encontraban los Anunnakis. Como recompensa por su fidelidad y sabiduría, los dioses le otorgaron la vida eterna. Sin embargo, Utnapishtim explicó a Gilgamesh que la inmortalidad no era un regalo fácil de obtener, ni algo que los dioses concedieran con ligereza. La búsqueda de la inmortalidad, según los antiguos textos, era un camino lleno de desafíos insuperables y, en última instancia, un deseo insaciable que podía llevar a la ruina. A pesar de todos sus esfuerzos, Gilgamesh no logró alcanzar la inmortalidad, lo que le dejó con una lección amarga sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Esta historia subraya un tema recurrente en la mitología relacionada con los Anunnakis. La inmortalidad es un privilegio reservado para los dioses, y los mortales deben aceptar su destino en la tierra. A través de Gilgamesh se explora la tensión entre lo divino y lo humano, y cómo los límites impuestos por los Anunnakis definen la existencia mortal. La Torre de Babel es uno de los mitos más intrigantes de la antigüedad, un relato sobre la ambición humana de alcanzar los cielos y cómo los dioses intervinieron para frustrar esos intentos. Según la tradición, la humanidad, en un tiempo en que todos hablaban un mismo idioma, decidió construir una torre que llegara hasta el cielo. Esta torre, que simbolizaba la unidad y el poder humanos, despertó la ira de los dioses, quienes temían que los hombres se volvieran demasiado poderosos y desafiantes. En algunas interpretaciones, los Anunnakis se ven como los verdaderos protagonistas detrás de la destrucción de la Torre de Babel. Temiendo que los humanos, a quienes habían creado y guiado, pudieran sobrepasar los límites impuestos por los dioses, los Anunnakis decidieron confundir su lenguaje y dispersarlos por toda la tierra. Este acto no solo rompió la unidad de la humanidad, sino que también marcó un límite claro entre lo divino y lo mortal. Los cielos eran territorio exclusivo de los dioses, y cualquier intento de cruzar esa frontera debía ser castigado. La historia de la Torre de Babel es, por lo tanto, una metáfora de la relación entre los Anunnakis y la humanidad. Representa el equilibrio de poder que los dioses mantuvieron cuidadosamente, asegurándose de que los humanos no pudieran alcanzar su nivel de conocimiento o capacidad. Al fragmentar el lenguaje y la comprensión, los Anunnakis garantizaron que los humanos nunca pudieran unirse para desafiar su autoridad. Inanna, también conocida como Ishtar, es una de las figuras más fascinantes y complejas de la mitología mesopotámica. Su mito de descenso al inframundo es una historia de poder, desafío y transformación. Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, decide descender al inframundo, un reino gobernado por su hermana Ereshkigal. Para entrar en este oscuro dominio, Inanna debe despojarse de todos sus adornos y atributos de poder, enfrentándose a una muerte simbólica y literal. El descenso de Inanna es interpretado como una metáfora del ciclo de la vida, la muerte y la resurrección, y refleja la dualidad de la existencia. Los Anunnakis, en este contexto, aparecen como las deidades que supervisan el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ereshkigal, una Anunnaki, representa el poder implacable de la muerte, mientras que Inanna simboliza la esperanza de renacimiento y renovación. Este mito también muestra cómo incluso los dioses deben someterse a las leyes cósmicas impuestas por los Anunnakis. La travesía de Inanna al inframundo
tiene profundas implicaciones sobre el papel de los Anunnakis en el orden cósmico. A través de su sufrimiento y eventual retorno a la vida, Inanna asegura la continuidad de los ciclos naturales, una tarea esencial para la estabilidad del mundo. Su regreso también subraya la idea de que el poder de los Anunnakis no es absoluto. Incluso ellos están sujetos a las fuerzas que gobiernan el universo. Adapa, conocido como el primer hombre sabio, es un personaje enigmático en la mitología sumeria. Creado por el dios Enki, Adapa fue bendecido con sabiduría y conocimiento, pero se le negó la inmortalidad. En una ocasión, Adapa rompió las alas del viento del sur, lo que detuvo los vientos y llamó la atención de Anu, el dios supremo. Enki, temiendo que Anu castigara a Adapa, le advirtió que no comiera ni bebiera nada ofrecido en la corte celestial, lo que resultó en la pérdida de su oportunidad de obtener la vida eterna. El mito de Adapa ilustra la complejidad de las relaciones entre los dioses, Anunnakis y la humanidad. Enki, aunque benevolente al dotar a Adapa de gran sabiduría, también actúa como protector, pero su advertencia es interpretada como un acto de sabotaje involuntario que impide que Adapa alcance la inmortalidad. Este acto resalta la naturaleza ambivalente de los Anunnakis, que a veces otorgan grandes dones a la humanidad, pero también imponen límites estrictos sobre lo que los humanos pueden lograr. La historia de Adapa también plantea preguntas sobre el destino y la libre voluntad. Aunque dotado de sabiduría, Adapa es incapaz de alterar su destino, lo que sugiere que incluso los más sabios entre los humanos están sujetos a las decisiones y caprichos de los dioses. Este mito subraya la fragilidad de la condición humana frente al poder de los Anunnakis, y cómo, a pesar de todos los dones otorgados, la humanidad sigue siendo vulnerable a las decisiones divinas. A lo largo de la historia, Adapa se ha convertido en un símbolo del conocimiento limitado y las oportunidades perdidas. Su historia refleja la tensión entre el deseo humano de trascender sus limitaciones y la realidad impuesta por sus creadores divinos. El mito de Adapa sigue siendo una lección sobre los límites del conocimiento y el poder, y sobre cómo los Anunnakis, aunque generosos en sus dones, mantienen el control final sobre el destino de la humanidad. Dilmun, a menudo descrita como una tierra de pureza y vida eterna, es un lugar mítico en la mitología mesopotámica, a veces asociado con el paraíso. Según los textos antiguos, Dilmun era una tierra bendecida por los dioses, donde no existían enfermedades, ni muerte, ni sufrimiento. Algunos creen que esta tierra podría haber sido una colonia de los Anunnakis, un lugar donde estos seres divinos experimentaban con la creación de una civilización perfecta, libre de los defectos y debilidades que afectaban a otras partes del mundo. El mito de Dilmun está estrechamente relacionado con la figura de Enki, quien bendijo esta tierra y la convirtió en un lugar fértil y próspero. Según las leyendas, Enki llenó Dilmun de riquezas y la dotó de aguas puras, lo que permitió que floreciera como una utopía. Este paraíso, sin embargo, no estaba destinado para los humanos comunes, sino que estaba reservado para los dioses y algunos elegidos. La conexión de los Anunnakis con Dilmun sugiere que estos dioses no solo crearon y gobernaron a la humanidad, sino que también buscaron crear un lugar perfecto para ellos mismos. A lo largo de los tiempos, la ubicación exacta de Dilmun ha sido objeto de especulación, con algunos estudiosos sugiriendo que podría estar relacionada con regiones como Bahrein o partes del Golfo Pérsico. Sin embargo, más allá de su ubicación geográfica, Dilmun representa el sueño de una civilización perfecta, una creación divina sin los errores y las tragedias que marcaron la vida en otros lugares. Este mito resalta la capacidad de los Anunnakis para crear y destruir, para moldear civilizaciones a su antojo. La historia de Dilmun cierra el ciclo de los mitos de los Anunnakis, mostrando cómo estos dioses, a lo largo de su interacción con la humanidad, buscaron no solo controlar y guiar, sino también crear su propio paraíso. Dilmun se erige como un recordatorio de la dualidad de los Anunnakis, seres capaces de otorgar gran prosperidad y belleza, pero también de mantener el control y la exclusividad sobre los mayores dones del universo. Los Anunnakis, figuras míticas que han trascendido las fronteras del tiempo y la cultura, siguen siendo un enigma que fascina tanto a los estudiosos de la antigüedad como a los entusiastas de las teorías modernas.
A través de los relatos de la antigua Mesopotamia, estos seres han sido presentados como dioses poderosos, creadores de la humanidad y arquitectos de la civilización. Sin embargo, su imagen ha evolucionado con el tiempo, incorporándose a teorías contemporáneas que sugieren una posible conexión extraterrestre, lo que añade otra capa de misterio a su ya compleja historia. A lo largo de los mitos, los Anunnakis desempeñan un papel dual. Por un lado, como benefactores que otorgan conocimientos y construyen monumentos. Y por otro, como seres severos que no dudan en castigar a la humanidad cuando ésta se desvía de su camino. Esta ambigüedad en su carácter refleja las profundas preocupaciones y aspiraciones de las sociedades antiguas, que buscaban explicar el origen del mundo, la creación de la humanidad y los misterios de la vida a través de figuras divinas que, aunque poderosas, también eran caprichosas y a veces implacables. En el contexto moderno, los Anunnakis han sido reinterpretados bajo la luz de teorías que los asocian con civilizaciones avanzadas de otro planeta. Aunque estas ideas no están respaldadas por la comunidad científica, han capturado la imaginación popular y han revitalizado el interés por estos antiguos dioses, demostrando cómo los mitos pueden adaptarse y transformarse para encontrar relevancia en diferentes épocas y contextos culturales. Esta capacidad de los Anunnakis para reinventarse y permanecer en el imaginario colectivo es un testimonio de su poder duradero como símbolos de lo desconocido y lo trascendental. En última instancia, la historia de los Anunnakis es un recordatorio del poder de los mitos para influir en la cultura y la percepción humanas. Ya sea vistos como dioses antiguos que moldearon los destinos de las primeras civilizaciones o como posibles visitantes de otro mundo, los Anunnakis continúan siendo una fuente de fascinación, misterio y debate. Su legado, enraizado tanto en los textos antiguos como en la imaginación contemporánea, sigue inspirando a quienes buscan respuestas sobre los orígenes de la humanidad y nuestro lugar en el cosmos.